Vamos a tocar hoy día el tema de ortopedia. Como siempre hemos hecho, vamos a hacer preguntas y respuestas. Empezamos con los pies, en este caso, empezamos acá con el pie varo congénito, equino varo congénito. Eh, Tiene varias características. Primero, es una malformación que viene en el pie. Segundo, es congénito, o sea, el paciente nace con esta característica. Tercero, se adopta una posición de equino. Y la posición de equino, nosotros la vemos una actitud similar a la que adoptan algunos animales equinos, ¿no? ¿Cómo es eso? Quiere decir que la parte del talón se encuentra elevada y la parte de los dedos de los pies se encuentra hacia abajo, ¿no? Como más o menos muestra el gráfico que está aquí. Y varo, ¿no? Que significa que el pie se está yendo hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro, ¿no? Entonces vamos a ver acá por qué hacia adentro. Vamos a ver. Habíamos dicho, este es un paciente. Y acá están sus piernitas. A ver, vamos a dibujar sus piernitas. Habíamos dicho que para el varo, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Que es el caso más típico, el varo de la rodilla es hacia adentro, ¿no? De los pies y la pierna. Y el valgo de la rodilla, por ejemplo, ¿no? Generalmente las chicas, ¿no? Los pies y las piernas hacia afuera, ¿no? Entonces esto es valgo y esto es varo. Entonces, hablando en este caso de pie, quiere decir que el pie está hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Vamos a ver. Genubaro, acá. Pie varo. Ujú. O sea, siempre nos va a marcar el segmento distal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el codo, un valgo sería en la mano y el antebrazo hacia afuera. Un valgo. Y el varo sería hacia adentro, ¿no? Y así en todas las estructuras que tenemos en este caso, en todas las estructuras del cuerpo. Muy bien. Teniendo esa consideración, vamos ahora a ver el pie. El pie tiene una serie de características que si no se mantienen van a ser, van a ser tomadas en este caso en consideración para hablar de una patología específica. Por ejemplo, el pie tiene puntos de apoyo que habíamos mencionado en bipedestación, que son la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y en este caso la base del calcáneo. Tres puntos de apoyo clásicos que nosotros tenemos que respetar la biomecánica para que el paciente pueda en este caso estar en bipedestación. Durante las fases de la marcha, los puntos de apoyo clásicos se combinan con otros puntos de apoyo, digamos, entre comillas, accesorios, pero que al final van a actuar, digamos, sinérgicamente. Y esas son las cabezas de los otros metatarsianos, los dedos de los pies, que actúan a manera de garra en el despegue, y el arco de flexión que se desarrolla en el medio pie y en el retropié, así como la mortaja tibio-astragalina. Entonces, toda la situación esta de movimiento de todos los huesitos del pie, ¿no? En este caso con las fases de despegue, en este caso de apoyo plantar cuando estamos caminando, ayudan en este caso a la marcha. Entonces en bipedestación los puntos clásicos de apoyo, 3 puntos. Tiene que respetarse cierta morfología. Acá nosotros vemos un arco,
un arco. El pie forma un arco. ¿Gracias a qué? Gracias a esa configuración de los huesos del pie, especialmente de un huesito tan importante que habíamos mencionado en las clases anteriores, que es el astrágalo. El astrágalo es tan importante que si el astrágalo cambia su configuración, podría desarrollar por sí solo, un pie, digamos, en este caso plano. El astrágalo tiene una cierta curvatura y permite que el arco plantar, se desarrolle posteriormente y lleve al medio pie y al antepié a formar una bóveda, la bóveda plantar. Se va a ver reforzada por una fascia plantar que está en la parte de abajo y obviamente por el desarrollo posterior del resto de los huesos. Si estamos hablando en este caso de patología, congénita, hablando de pie equinovaro, ¿no? Como está acá, el pie equinovaro congénito, estamos entonces nosotros hablando que esta anatomía, que debería ser normal, está totalmente alterada. Y ha habido algo que ha permitido que esta situación no se dé. Por lo tanto, hablamos en este caso de patología. A manera de repaso, vemos los huesos de todo el pie desde arriba. Primero la tibia y el peroné, ¿no? La tibia con su maleolo, el peroné con su maleolo más grande. Como habíamos mencionado, que está la tibia, por ejemplo, y habíamos mencionado que la tibia tiene ligamentos para el astrágalo y para el calcáneo, que está más abajo, y por ahí también, ¿no?, algunos ligamentos hacia el escafoides, ¿no? Pero básicamente lo más importante es, digamos, en general, el que se va al astrágalo y al calcáneo para soporte. Y la parte del peroné también tiene sus ligamentos para el astrágalo y para el calcáneo. Entonces, a manera de doble arco, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos en la tibia este ligamento. Entonces, el ligamento tibio-calcáneo. Y acá vamos a ver, yo les decía, por ejemplo, acá la tibia tiene su maleolo más chiquito, por lo tanto el calcáneo tiene un accesorio a manera de un dedo, ¿no? El sustentáculum tali, que debe ser este de acá, que debe estar acá. Entonces, ya estamos repasando el astrágalo, que actúa a manera de una mortaja con la tibia para los movimientos de flexión y extensión. El astrágalo, que se continúa con un hueso tan importante que se llama escafoides, similar, ¿no?, en este caso al nombre, que tiene un huesito tan importante también en la mano, el escafoides. Hacia el otro lado tenemos acá el cuboides, y adelante las cuñas, ¿no? Todas las cuñas, ¿no? Por delante los metatarsos y los dedos, que son la parte final, que es lo que se ve, ¿no?, que es lo que vemos nosotros, y es lo que prácticamente nosotros movilizamos más, entre comillas, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el pie. Entonces ya recordamos las estructuras y ahora vamos a ir recordando también algunas situaciones especiales conforme veamos la patología. Es importante siempre tener en cuenta acá las estructuras del pie para poder hablar de patología. Conocer bien la anatomía. Muy bien, acá tenemos el astrágalo, el escafoides. Tenemos ese caso al cuboides, ¿no? Y las cuñas, ¿no? Las cuñas. Acá tenemos el calcáneo, ¿no?, sustentáculum tali, los metatarsos y los dedos de los pies. A manera de añadiendo, digamos, acá, vamos a hablar de un antepié. En el antepié están los huesos largos y vamos a dividir acá los metatarsos hacia afuera. Antepié. Tenemos un medio pie que básicamente se va a llevar todas las cuñas, ¿no?, con nuestro cuboides, todas las cuñas.
y tenemos un retropié en donde se van a encontrar, perdón, y acá nuestro escafoides también, y un retropié que va a estar básicamente el astrágalo y el calcáneo. Acá nosotros podemos ver las estructuras óseas también, la importancia que tiene el primer radio, este primer radio, o sea el primer dedo, y toda la estructura, en este caso, que como vemos acá. El primer radio es el de mayor movilidad. Entonces acá tenemos la tibia, tenemos el astrágalo, por delante el escafoides, por delante en este caso el primer cuneiforme como dice acá, y el primer metatarsiano. Todo este primer radio es de gran movilidad. Y gracias a ese hecho que sea de gran movilidad y sea el dedo, digamos, importante en la bipedestación y también en la marcha para el despegue, porque casi siempre despegamos apuntando hacia el primer radio, entonces una lesión en esta zona o una alteración de alguna de las estructuras de este primer radio va a traer consecuencias importantes en la biomecánica y por lo tanto en la patología del pie posteriormente. Acá tenemos otra vista donde podemos ver nuevamente la parte del retropié, el astrágalo, la parte del calcáneo. Acá tenemos el escafoides, el cuboides y las cuñas. Antepié, medio pie y retropié. Muy bien. Entonces, hay tipos de pies. ¿Y de qué depende? De la longitud de los segmentos. En este caso, depende de la longitud de los huesos largos, que son los metatarsos y las falanges. Y va a determinar algunas longitudes en los dedos. Y eso es lo que le da el nombre a estos pies. Nos preguntan acá en este caso, ¿qué tipo más frecuente de pie? El tipo más frecuente de pie. Ya, el tipo más frecuente de pie en este caso es el egipcio. El egipcio. Y acá vamos a ver unos gráficos. El egipcio es a manera de un corte así oblicuo, ¿no? El griego tiene el segundo dedo más largo. El cuadrado tiene básicamente el primero y el segundo del mismo tamaño y después viene un corte. Y en este caso pues son los más importantes y prácticamente acá se queda la situación de los pies. Este es el pie más frecuente. Entonces si hacemos una encuesta en un salón de 10 alumnos, habrá más o menos entre 6 a 7 por ahí que tienen este tipo de pie. El pie egipcio, el más frecuente con un 60% de la población general, el pie cuadrado 25% y el pie griego un 15%. ¿No? Y sería interesante también ver en la población peruana exactamente cuál es el pie más frecuente, ¿no? Sería un trabajito interesante. La línea de Chopard. Como habíamos visto en este caso, los pies, digamos, en la parte inicial, la parte ósea, vamos a delimitar dos zonas o dos líneas. La línea de Chopard y la otra es la línea de Lisfranc. Entonces hablamos de algunas patologías, como luxación de Chopard o luxación de Lisfranc. Acá nos preguntan dónde se encuentra esta delimitación. Vemos acá nosotros este pie y había comentado que este es el antepié, esto es el medio pie y esto es el retropié. La línea que se encuentra dividiendo el retropié del medio pie se llama línea de
Chopard. Y la línea que se encuentra dividiendo prácticamente los metatarsianos con las cuñas se llama línea de Lisfranc. Entonces tenemos dos líneas, la línea Chopard y la línea Lisfranc. ¿Por qué es importante? Bueno, estos señores, ¿no?, dijeron que habían lesiones en estas zonas y se toman como referencia también para hablar de algunos procedimientos. Primero hablando de las lesiones de Lisfranc y de Chopard. En este caso la lesión de Lisfranc, una luxación, generalmente después se da por alteración de la línea articular metatarso, en este caso cuneiformes, ¿no? Se va a desconfigurar esta zona. Cuando hablamos de luxación de Chopard, estamos hablando de una desconfiguración de la articulación, en este caso del retropié con el mediopié, entre el astrágalo con el escafoides y el calcáneo con el cuboides. Entonces aquí, bien posterior. ¿Y por qué como punto de reparo o de referencia para algunos procedimientos? Por ejemplo, cuando hacemos amputaciones de antepié, ¿no?, o de mediopié, decimos que existe una amputación de Chopard y sabemos que está acá, o una amputación de Lisfranc y digamos es más anterior, ¿no? Cuando hablamos de patologías combinadas como luxofracturas, decimos que hay luxofracturas en esta zona, en la línea Lisfranc, o una luxofractura de Chopard, obviamente con fracturas asociadas de los huesos que están por fuera o por dentro de estas líneas. Entonces sirven, estas líneas son importantes, la línea Chopard, la línea Lisfranc, y de paso también para tener otra forma de comunicación cuando nos referimos a esta patología. Acá sería la respuesta E, por lo que habíamos comentado, entre el calcáneo y el cuboides, y el astrágalo y el escafoides. ¿Y cómo se van a acordar? A veces la memoria falla fácil. Las articulaciones con el calcáneo es CC y las otras son las vocales, astrágalo, escafoides. Y con eso de repente viendo se van a acordar. Un pie con el talón desviado hacia adentro se denomina. Bueno, la introducción, digamos, ¿no?, para poder entrar ya en la patología congénita, acá tenemos un pie con el talón desviado hacia adentro. El talón desviado hacia adentro. Veamos. Esta es la tibia. Este es el peroné. Acá tenemos el astrágalo, un poquito más largo. Acá tenemos el astrágalo. Bien. Y acá tenemos, en este caso, el calcáneo. Bien. Listo. Dice que, bueno, esta es nuestra línea media. Tomamos por referencia el punto medio de la tibia. Vamos, ahí está. Mi línea un poquito chueca, más o menos así. Digamos que esta es una línea recta. Entonces, si el talón se desvía hacia adentro, esto es interno y esto es externo. Si este talón se desvía hacia adentro, o sea, adquiere esta configuración, ¿no?, se va hacia adentro, ¿hacia dónde va a llevar el pie? Si se va hacia adentro, se queda todo adentro, ¿no? Lleva todo el pie, porque esto comanda el pie, la zona posterior comanda el pie. Entonces, todo el pie se va hacia el varo. Y si toda esta zona de acá que comanda el pie se va hacia afuera, el pie se va en valgo. Entonces valgo y esto es varo.
Ahí está. Muy bien. Entonces, ya nos podemos ir metiendo un poquito más en el tema. Como ya sabemos los huesos del pie, ya sabemos las estructuras, las articulaciones, ahora nos vamos a la parte de la patología. Por ejemplo, acá está la línea media y el pie, en este caso, se ha ido hacia adentro. El retropié comanda todo el segmento del pie. Si se ha ido hacia adentro, ¿esto qué quiere decir? Esto es un varo. Y en este caso, acá por ejemplo, este pie, que las puntas están yendo hacia abajo, se denomina también equino. Equino. Y una combinación de un varo con un equino es un equino varo. Listo. Y acá tenemos un pie aducto. ¿Cuál es la diferencia con el pie varo y el pie aducto? Bueno, en este caso está combinado también un poco con varo, ¿no? Varo, un varo marcado desde la línea media. Listo, se ha ido hacia el varo. Pero también está aducto, porque la punta de los dedos está mirando hacia adentro. Acá está mucho mejor, ¿no? Acá se ve en este gráfico, se ve mucho mejor el aducto. Las puntas de los pies están mirando hacia adentro. Entonces nosotros para hablar de varo nos guiamos por el calcáneo. ¿Está bien? Nos guiamos por el calcáneo, o sea el talón. Y para hablar de aducto nos referimos a la punta de los dedos. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones acá. Borramos todo esto. Si yo tengo un pie que se está yendo hacia adentro solamente con el talón y la punta de los pies, digamos, está neutro, solamente voy a llamar varo. Pero si ya la punta de los pies están yendo hacia adentro, le voy a llamar ¿qué cosa? Aducto. 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 Y una combinación de esto es varo y aducto, ¿no? Muy bien. Miren esta posición del bebito. Un bebito, no, en este caso sería la posición intraútero, ¿no? La posición intraútero, ¿no? Este futuro bebé está con poco espacio, digamos, en el vientre materno, ¿no? En el útero. Y por lo tanto se va a acomodar como puede. Y algunos bebitos se mantienen en esta posición con los pies. Miren los pies. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasa con los pies? Se están retrayendo. Y prácticamente la parte de la planta de los pies está tocando con la zona de los muslos, ¿no? Esta es la zona posterior de los muslos. Está tocando prácticamente los muslos. Cuando nosotros saquemos a este bebé, le estiramos, digamos, la rodilla, vamos a tener esto. Vamos a tener un pie aducto, varo, y en equino, que te está mirando hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos tres condiciones: el aducto, el varo y el equino. Ahora, ¿es normal esta posición? Algunos bebés, digamos, nacen con cierto grado de un varo y aducto, ¿no? Inclusive con un poco de equino. Pero la patología se va a determinar por las características
en este caso de recomposición cuando se hace el examen físico. ¿Cómo es eso? Vamos por acá. El pie sambo, en este caso, se refiere a este pie equinovaro congénito. Nos preguntan acá cuál de las siguientes es falsa. La falsa. Se desvía en equino. ¿Eso qué cosa sería? Verdadero, ¿no? Se desvía en equino. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Una. Varo del talón. ¿El talón se va en varo o en valgo? En varo. Ya tenemos dos. Ya estamos cerca de un punto. Abeducto del antepié. ¿Eso es verdadero o falso? Falsa, ¿no? Falsa dicen. Entonces es falsa. 50% son bilaterales, ya eso ya es concepto ya, ¿no? Eso sí ya es memoria. 50%, o sea, en algunas revisiones se menciona que sí, 50% son bilaterales. Algunas revisiones muestran que a veces es un poco menos, ¿no? Eso depende en realidad, ¿no? De dónde hicieron el trabajo. Mencionan 30%, ¿no? Algunos mencionan 20%, en realidad varía un poco, pero nosotros vamos a tomar 50% pueden ser bilaterales. ¿Qué significa eso? Un pie nació con pie sambo, un pie equinovaro congénito, y el otro pie también nació de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente un lado es el más afectado. Un lado es el más afectado. Entonces esto es verdadero. Predomina en varones. Bueno, sí, predomina en varones. Y generalmente está relacionado, se dice, con algunos problemas de la columna, ¿no? Está relacionado con algunos problemas de la columna, con algunas lesiones neurológicas de la columna, acompañado obviamente de lesión medular, ¿no? Entonces está vinculado con problemas, en este caso, neurológicos. Entonces la respuesta acá es abeducto del antepié. Acá tenemos nuestro paciente con un pie sambo, un pie equinovaro congénito, donde muestra todas las características. Acá tenemos un aducto, tenemos un equino y tenemos, en este caso, el varo. ¿Cuál es el tratamiento? Se dice, ¿no? Y se practica y se ven los resultados que el tratamiento con yesos es bastante bueno. Tanto así que en los lugares especializados en ver estos niños con pie equinovaro congénito, de inicio se colocan yesos correctores. Y hay un médico, ¿no? Médico, digamos, que se hizo famoso por colocar estos yesos, que es el doctor Ponseti. Por eso es que estos yesitos tienen ese nombre. Entonces, el tratamiento con yesos correctores del pie equinovaro congénito debe comenzar por corregir. Muy bien, yo les hago una pregunta. Si yo tengo un pie que tiene todas estas características, tiene un equino, tiene un aducto y un varo, ¿cuál será la primera conducta a corregir? A ver, pongámonos a pensar. Si corrijo el equino primero, ¿cómo me va a caer el pie? En varo y en aducto. Si yo corrijo el varo, saco el talón, ¿cómo me va a caer el pie?
me va a quedar en equino y en aducto. Y si yo corrijo en este caso el aducto, voy a sacar los pies y me va a quedar solamente el equino y el varo. Es por eso que en este caso se recomienda corregir el aducto. O sea, primero hay que colocar los pies en una posición más o menos funcional, para posteriormente ir levantando el pie y colocarlo en una posición adecuada para la marcha. Y eso tiene que comenzar lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente tiene esta situación, este pie? ¿Qué va a pasar con el resto de estructuras? Si nosotros vemos este pie, por ejemplo, estos dos pies, vemos que primero los dedos están relacionados con los huesitos que están acá. ¿Cómo se llaman esos huesitos? Metatarsos. Los metatarsos están relacionados con sus cuñas. Las cuñas están relacionadas con los huesos que están más atrás, ¿no? El escafoides acá, el astrágalo y el calcáneo. Y el astrágalo está relacionado con este otro hueso que está acá, con la tibia. Entonces, esta desconfiguración no solamente involucra al pie, sino involucra también a la pierna. De manera directa, ¿no? Entonces hay un cierto grado de rotación tibial también. De rotación tibial hacia adentro, ¿no? Es por eso que también esa rotación tibial después se corrige, ¿no? Como dice acá, ¿no? Rotación tibial. Aquí está el bebé, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se ha tratado de sacar solamente el pie de la línea media. Se ha tratado de sacar el pie de la línea media y aún persiste, ¿no? Aún persiste el equino y aún persiste el varo, ¿no? Persiste. Y posteriormente se va corrigiendo y, digamos, se va empezando a mejorar. Y mejoran, ¿no? Y mejoran, de hecho, mejoran.